Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots. Buenos días, Domingo. Como siempre, estamos aquí con la cultura y siempre con personajes de primerísima fila. Y hoy hemos traído a Mauricio Wiesenthal, que nos ha hecho una novela muy preciosa, muy bonita, sobre lo que son los grandes barcos, que él ha tenido el gusto y el honor de poder conocer, ha atravesado repetidas veces el Atlántico y es enemigo de los aviones, en una palabra, ¿no? Y yo creo que el navegar, más que aparte de lo que representa, es una filosofía. Lo sé porque yo soy marino también, entre otras cosas. Y él esta filosofía la ha llevado siempre encima y ha hecho una novela preciosa. Y como cada semana procederemos a hacerle nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Buenos días, Román. Buenos días a todos los amigos que nos sigan. Huyendo de Ítaca. ¿Por qué huyes de Ítaca? Huyo de Ítaca porque el mundo es muy grande, queda mucho mundo por vivir y tengo siempre miedo de los corrales, de los encierros. O sea, he sido siempre un hombre de moverme. Pienso que no hay problema en la vida tan grande que no se pueda resolver marchándose. Y por eso creo mucho en poder navegar, en poder salir, en poder caminar. Nuestro comandante en el Queen Mary olía intensamente a rosas. Era el perfume de Sara. Supongo que sería tu esposa, ¿no? Todo está novelado, es el personaje que yo utilizo en este caso en la novela como la compañera de viaje, de viaje y de vida en estas páginas y es verdad que el recuerdo que tengo, para mí el recuerdo de los perfumes es fundamental, o sea, perfumes de mujer, perfumes de vinos, perfumes, aromas que pueda haber en un paisaje, en un país, en un huerto, y eso para mí, por eso la memoria la despierto a base de comenzando mi novela, mi historia con un perfume, las rosas. Me vienen a la memoria los instantes mágicos de la arribada a los puertos. A mí personalmente se me hacían pesados. Lo comprendo, porque realmente, o sea, toda la maniobra, toda la aproximación al puerto, no digamos también si hay, en el caso que haya aduanas y que haya problemas de todo este tipo, es verdad. Pero aparte de eso, cuando uno lleva días de navegación, sabes también, Román, que cuando uno lleva varios días en el mar, la llegada al puerto también es una ilusión en el sentido de que va uno a cambiar de comida, de régimen, va uno a pasear un poco, a darle movimiento al cuerpo y a ver el mundo. Descubrí islas donde soplan los vientos bramadores en las horas de oscuridad. Tengo que entender que has dado la vuelta al mundo, aparte de que eres un poeta. Sí, no siempre en un solo viaje, pero evidentemente sí, varias veces. Y recuerdo, claro, los meridianos australes, las tormentas, grandes tormentas, el estrecho de Magallanes. He vivido ciertos momentos que para mí son poéticos, porque en el fondo, quiero decir, tampoco llevaba la responsabilidad de llevar el barco, con lo cual todas esas tormentas y todos esos momentos de atención eran para mí momentos de disfrute, de poesía. Hablando de poesía, aquí has hecho un verso. Quien viaja en avión le falta siempre el olor a mar. Sí, has dicho con buena ironía y con simpatía al hacer la introducción de nuestra charla, has dicho que yo odio los aviones, no lo llevaría tanto, me he movido en avión también como hacemos todos, pero realmente tengo la idea siempre de que el mundo visto desde tan alto a mí me sobra, entre otras razones, porque además, como decía Chesterton, o sea, unos piensan que no se van a caer nunca y otros pensamos en el paracaídas. Y yo cuando viene el avión pienso en paracaídas y tengo otro problema, que no me gusta viajar atado. Lo considero una contradicción terrorífica. Atarse para moverse me parece una cosa terrible. Fue para mí maravilloso ser profesor de culturas perdidas. Sí.
comencé mi vida como profesor de Historia de la Cultura, he disfrutado mucho con mi asignatura, con mis estudios, con lo que fue mi juventud en estas materias, pero realmente luego, cuando ya comencé como escritor a buscar la novela de la vida, a buscar eso que he llamado culturas perdidas, es decir, a buscar otra forma libre de ver la vida, encontrarme con experiencias que eran experiencias en las que había que improvisar, crear, utilizar también la fantasía, todo eso es lo que para mí es para un escritor. Claro, no dejo de ser escritor y eso es lo que realmente me ha llevado adelante por el mundo. Aquí tienes otro verso. No tuve otra patria que mis amores y el reino de los sueños. Ni codicié más fortuna que la de vivir libre. Esto es Esto sí. precioso. Esto sí, esto, Román, forma parte fundamental de mi vida, es lo que tiene de bueno y es lo que tiene de paliza, porque me refiero cuando uno, o sea, yo tengo la idea de que ser libre es huir de todos los que quieren cazarnos. El mundo está lleno de predadores que nos quieren cazar para una cosa o para otra, y realmente yo he tenido siempre ese instinto. Debe ser el instinto de las gacelas o no sé de qué animal, que es el de huir continuamente, moverme, cambiar de paisaje. Y es verdad, no he codiciado cosas materiales en la vida, no tengo, vivo de alquiler, no tengo una casa propia, no siento diría, la ambición de arraigarme en ningún sitio, sino me gusta sentirme siempre dispuesto con la maleta para salir corriendo, y si no hace falta con la maleta, con la mochila, y si no con los pies y con lo que uno pueda, con las alas del corazón, que también sirven para moverse. Conocí a Nikos Kazantzakis. Yo no necesitaba Antibes para recordar los antepasados de Zorba. Es verdad, esto porque viajaba con mi padre cuando era jovencito. Mi padre asistía entonces a un congreso de oceanografía en Monte Carlo con Cousteau, con el comandante Cousteau, que es bien conocido seguramente por todos los que nos oyen, y como yo era un niño pequeño, pues entonces le acompañaba en los viajes y disfrutaba mucho porque me adoptaban en los hoteles. Por decir, mi padre se iba a su trabajo, me dejaban los hoteles que normalmente tenían un jardín o una pista de tenis. He visto jugar al tenis para los campeonatos de Monte Carlo a grandes tenistas en la época. Es decir, y como era el niño del hotel, pues desde las camareras a los recepcionistas, todos me adoptaban. Me pasó luego también en los barcos. Y decía eso porque mi padre conocía a Kazantzakis, se entendían hablando en alemán, en griego, en inglés, un idioma a otro, era muy divertido en francés. Kazantzakis, francés, de vez en cuando cometía algunos errores que eran muy divertidos. Cuento la anécdota porque cuando lo encontrábamos que iba al mercado, porque tenía una gata también, que se llama Pipila, chupete en griego, y a la gata le iba a comprar pescadito al mercado y todo eso. El caso es que lo encontrábamos y nos contaba sus historias y decía: vengo de comprar en Cartier, en vez de Encar, un cuarto de porc, de cerdo, un cuarto de cerdo, decía en Cartier, que en francés es un barrio entero. Y a mí aquel hombre, aquel señor mayor con las gafas de pasta, así, con aquella mirada que tenía profunda y que compraba un barrio entero de cerdo, me parecía que era una especie de personaje mitológico. El trigo y la viña son las drogas de los dioses. Poseidón es el único remedio contra la locura y el racionalismo. Esto sí, Poseidón, el mar tiene su música, el mar tiene realmente su misterio, y por eso considero que en Poseidón además tiene una planta especial suya, que es el Ros marinus. El Ros marinus es lo que nosotros llamamos el romero, pero en latín es el Ros marinus y tiene la palabra marinus, y es la planta de Poseidón, y curiosamente se dice que es la planta que potencia la memoria, y por eso me parece que es lo más maravilloso andar por los mares. El romero, cuidado, huele diferente en cada zona, es bueno acostumbrarse a captar los aromas y distinguirlos para la cata de vino, para la comida, para la vida. Y el romero, por ejemplo, nuestro aquí huele mucho a eucalipto, el romero de la zona de Cataluña, del Mediterráneo, y sin embargo de esta zona del Mediterráneo, cuando pasamos por ejemplo a Córcega, ya huele diferente porque es muy rico en verbenol, huele a limón, huele a verbena. O sea que cada vez que hasta las mismas plantas en el mar, cuando uno se asoma a la borda y cuando se acerca a tierra y le viene el viento de tierra, uno recibe enseguida el aroma característico de la tierra, y esto me parece maravilloso. Viví una buena parte de mi infancia en Cádiz, gran país.
Cádiz para mí es el recuerdo porque yo nací en Barcelona, pero cuando tenía 5 años me llevaron a Cádiz, mi padre lo destinaron allí y he vivido en Cádiz parte de la adolescencia, luego ya me fui a estudiar a Suiza, tal, pero he vivido en Cádiz mucho tiempo de mi adolescencia y de algo de mi juventud y para mí Cádiz es que es la ciudad del mar por excelencia, es como si fuese una superviviente de la Atlántida. Uno se despierta y los barcos parece que están dentro de la ciudad, uno se despierta y las grúas, las pachinas, todas la maquinaria del puerto está siempre sobre las azoteas, sobre aquellas torres vigías porque miran siempre al mar, la ciudad blanca, la ciudad de la ropa tendida que parecen pañuelos que están saludando a los que vienen y a los que se van. Cuando llegaban, los recuerdo, llegaban los emigrantes, estaban los barcos en la época, los barcos de Ibarra o de la transatlántica o de la transmediterránea, pero los de Ibarra que hacían el viaje de América y venían los argentinos, sobre todo uruguayos, muchos, y Cádiz cuando llegaba el barco, el Correo, el Cabo de Hornos, el Cabo de Buena Esperanza, se transformaba y entonces de repente las fruterías se llenaban de papayas, de granadillas, de guanábanas, de frutos que venían de América, que traían los barcos. En las calles se encontraba mucha gente hablando con el acento argentino, con el acento uruguayo, aquello era una pampa, un compadrito tocaba un bandoneón en una esquina, otro cantaba una samba, o sea, eso era la maravilla de Cádiz, cambiaba de decorado, cambiaba de escena según los vientos del mar. ¿La vida nos ofrece caminos inesperados? La vida ofrece para mí muchos caminos inesperados y es una cosa que sí que con toda lealtad y cariño ofrezco a los oyentes, que si algunos, sobre todo los jóvenes, porque cuando yo de más joven le decía a mi padre de repente en momentos más o menos de depresión y le decía, padre, es que todo el mundo todo es igual, todo acaba de la misma manera, uno estaba más o menos enfadado porque lo había dejado una novia, porque una novia no le hacía caso, lo que sea, y le contaba esta visión pesimista del mundo. Y mi padre me decía, hijo mío, te voy a dar un cuaderno y tú apuntas ahí la vida que quieres llevar. Y si estás vivo dentro de 30 años después, léete lo que escribiste y verás que quitaste muchas cosas tristes que nos da la vida y que no podemos evitar, pero sin embargo las más bonitas que te han tocado, que eran inesperadas, no las preveías ni las estabas pensando cuando tenías 15 años y te quejabas de la vida. Voltaire, ¿qué manía en censurar? Los Borbones deben vigilar su pelvis, tienen la osamenta frágil. Diderot se dejaba seducir por Bakunin. En definitiva, tienes una gran biblioteca y una gran formación, ¿no? Tú. Bueno, como ya ves primero mi padre era catedrático también, me eduqué desde pequeño en ese mundo, un poco de jugar, afortunadamente, más que con la erudición. A veces me llaman erudito y me da pena porque no me siento erudito. El erudito es muy preciso a la hora de buscar los datos, las fechas y todo eso. Yo no lo soy, como ven ustedes, soy más emotivo, soy más genérico, monto mi escenario, tengo más de actor, diríamos, que de erudito, pero es verdad que todos los libros formaron parte de mi vida, con una dislexia mía que leía de pequeño a una velocidad tan grande porque me interesaban encontrar en los libros, no sé, a veces pueden ser porque hablo ya desde que era muy pequeño y había recién aprendido a leer y seguramente buscaba a lo mejor palabrotas o buscaba barbaridades, lo que fuese. Generalmente los libros que me decían, estos libros no son tuyos, cógelos de abajo. Cuando que se iban mis padres de casa, cogía una escalera, me subía a los de arriba y por eso buscaba a Voltaire, a Bakunin, pero disparataba a veces porque leía de mala manera y confundía, no sé, por hacer una broma, confundía el yoga con Goya. O sea, pues cosas de este tipo. O sea, sí que recuerdo una frase de Jack London que nunca lo olvidaré, que yo había leído. Él escribe Jack London diciendo, la revolución ha llegado, que lo detenga quien pueda. Y yo leía, la revelación ha llegado. Todavía sigo pensando que la revelación tiene que venirnos y que la detenga quien pueda. Mi afición por Alejandro Dumas comenzó como todos los niños, con sus novelas de aventuras, ¿no? Así es, comencé, como es lógico, con El Conde de Montecristo, comencé con Los Mosqueteros, comencé con los 20 años después, con toda la vida aquella. Pero además, ya ves, como soy lector así muy, muy atento, porque esto sí que me di cuenta cuando surge el disparate, quizás porque yo ya lo llevo en la cabeza, pues con Dumas he leído los disparates más maravillosos de mi vida. Entre ellos, el que yo considero el más... Bueno, él, por ejemplo, coloca a un campesino que cultiva patatas antes de haberse descubierto América, con lo cual las patatas no estaban en Europa y ya todo eso es un dislate. Pero el que considero más maravilloso del mundo es en El collar de la reina, donde tiene una frase que dice exclamó don Manuel en portugués.
Y esto me parece que es una maravilla, que cuando uno escribe esto forma parte, diríamos, del surrealismo de la literatura y la hace divertida. El arte, yo hablo ya porque soy mayor y probablemente porque a veces no tengo la memoria ya tan puntual como la tenía de joven o de más joven, y sencillamente me gusta cuando en el arte aparece algo más difuminado, como aparece Leonardo, aquellos paisajes que se van difuminando en la lontananza, en la lejanía, y cuando van apareciendo en todo, que se pierden los perfiles, que son a veces demasiado cruel. Cuando uno habla de una persona y la quiere perfilar demasiado, uno acaba destruyéndola. Es mejor ser un poco más generoso, un poco más clemente con la vida, verla con un poco de distancia. Me gustan ver los partidos de fútbol cuando voy al fútbol arriba. No me gusta nunca estar ahí abajo porque no veo absolutamente nada. Necesito el paisaje genérico, necesito la táctica, la estrategia. Disfruto cuando veo realmente la batalla, pero con perspectiva. He pasado horas deliciosas de mi vida leyendo memorias de grandes capitanes de los grandes transatlánticos. La fantasía de vivir en un barco era llevar una vida de vacaciones. Esto te lo debes haber pasado de miedo, ¿no? ¿Tú en Sí, tu vida? porque evidentemente como era pequeño y me llevaban, porque mi padre, como mi madre, mi hermano vino al mundo 8 años más tarde y mi madre no era muy viajera además y prefería quedarse en casa con sus hermanas, con la familia, ¿no? Una mujer de su casa, de su mundo. Ella era así, yo era todo lo contrario con mi padre, que éramos más vagabundos, entre comillas. Entonces es verdad que como yo acompañaba a mi padre, y mi padre esto sí me dio una lección rápida, que me decía: hijo mío, yo no soy tu niñera, si me quieres acompañar, yo no te voy a decir nunca que tienes que lavar los calcetines o que tienes que lavarte los dientes. Todo eso yo no quiero tener problemas contigo. Nunca tuvo problemas conmigo, espabilé todavía, tengo una habilidad grande para hacer maletas y para prepararme las cosas en un minuto. Y es verdad que, por eso que he dicho antes, el mundo para mí era como si fuese un circo, era un espectáculo. Yo entraba en un barco, enseguida mi padre me llevaba las máquinas, yo enseguida aprendía, me hacía amigo de alguno de los fogoneros, alguno de los oficiales de máquinas, lo que sea, y me movía por el barco, aquellos barcos antiguos, además que no eran tan grandes como los de hoy, los de hoy no eran el espectáculo tremendo de estos castillos que van hoy día por el mar, pero sin embargo yo recuerdo, me parece que era el Enrico Chi italiano, que tenía debajo un tío vivo, y cuando un niño que tiene 9 años, entra 8 años, entra en un barco y ve debajo, pues todos los barcos tienen una sección para niños y tienen siempre unas azafatas o alguien que se encarga de los niños que viajan, pues cuando uno entra y lo que encuentra es un tío vivo, ver un tío vivo dentro del mar con los caballitos de la Belle Époque y la música de los tíos vivos, eso es algo encantador. Me pregunto si mi vocación de escritor no ha sido más que una confusión en mis sueños de marino. Sí, esto sí que lo tengo claro, porque además sigo teniendo en el corazón esta devoción por el mar y por la gente de mar. No confundo el mar, pero en eso sí pienso que mi padre, que era buen educador, me cuidó mucho y probablemente por eso no fui marino. Mi padre adivinó enseguida que la devoción que yo tenía al mar provenía de muchas leyendas, de todos los libros que había leído, de todas las aventuras. Era también desde un capitán de 15 años a cualquiera de las aventuras del mar. Y mi padre adivinó enseguida, yo había tenido una admiración especial por Henrik, se llama Kurt Carlsen, que era un marino danés, que cuando yo era pequeño, en la costa de Cornualles, en un barco que se llamaba el Flying Enterprise, que era de la East Branson, había tenido, naufragó, y bueno, fue un capitán de aquellos que dijo: yo no abandono mi barco, y el hombre resistió allí hasta el último momento con el barco escorado en una tormenta terrorífica, que en esas costas de Irlanda e Inglaterra son tremendos los temporales. Bueno, el resultado es que yo tenía de él hicieron películas, él aparecía hasta en los tebeos de mi época, en los cómics, o sea, para mí era el personaje y aparecía, no sé, el hombre agarrado a un palo y diciendo: yo no abandono mi barco, y se llevaban el palo, lo cortaban y se lo llevaban a casa al jardín para que estuviese allí colgado. El resultado es que todo eso formaba parte de mi infancia y mi padre se dio cuenta rápidamente, luego y conocí, porque yo vivía entonces en Cádiz, como ya hemos dicho, y entonces en una de las visitas que hizo a este capital le construyeron un segundo barco que se llamaba igual, el Flying Enterprise 2, el 2, y entonces ya era un paquebote y llevaba carga, por lo tanto, y pasajeros, y iba viajando con 5 o 6 millonarias norteamericanas que lo seguían a todas partes adorándolo, pero como si fuese un dios. Y entonces, claro, yo era niño y veía aquello y pensaba: yo quiero ser como el capitán Carlsen, que vive de esta manera. Y entonces mi padre se dio cuenta que yo lo que pensaba era mandar un transatlántico vestido de capitán en un baile. Y mi padre pensó: eso es ser un marino. Y me llevaba a ver los barcos carboneros cuando llegaban a Cádiz, o los barcos fruteros que venían de cabotaje, que venían desde Barcelona, Alicante, a Tarragona,
Tarragona, de Tarragona a Alicante, Alicante, Cartagena, Cartagena a Almería, Almería a Cádiz, y venían con las bombas sacando agua, y unos barcos que eran antes de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que todavía en España, que habíamos sufrido también una guerra civil, todavía se mantenían en funcionamiento, y yo veía aquellos capitanes que no iban ni siquiera vestidos con el traje de capitán, ni con galones, ni con nada, sino un capitán del Carbonero era un hombre que iba trabajando y se ponía en cubierta, o el primer oficial que vigilaba la descarga con una boina todo tiznado y el polvo del carbón y del picón que iba, y todo eso yo fui diciendo, no quiero ser marino. Sin embargo, en el corazón, junto a toda esa especie de pretensión que yo tenía de estar solamente en el barco bailando, hay la admiración profunda por los hombres del mar, por la moral del mar, por muchas de las virtudes. Los ingleses esto lo conservan mucho y me gustaría que los españoles lo tuviésemos, porque la Marina británica se inspiró siempre en lo que fueron las ordenanzas de Cook. Y todo, si uno lee esas ordenanzas de los marinos, son las ordenanzas que yo quisiera para gobernar cualquier país. Son las ordenanzas de la lealtad, de la nobleza, de la camaradería, de una gente que se enfrenta a momentos difíciles y se lo enfrentan con responsabilidad, pero también con esa solidaridad, ese pacto que hoy día nos falta tanto en la política, donde la gente lo que hace es insultarse. Un barco donde la gente se insulta va al fondo de los mares. Sí, bueno, a bordo tiene que haber orden y camaradería. Así es. Cabo de Buena Esperanza y Cabo de Hornos, los he visto. ¿El Cabo San Vicente está tatuado en tu corazón? Sí, porque el Cabo San Vicente es donde conocí a mi mujer, la mujer que ha sido la compañera de mi vida y que la he perdido no hace tantos meses, y que por lo tanto llevo bien claro tatuado en mi corazón la figura del Cabo San Vicente. Era un barco lleno de alegría, quizás porque los Ibarra tienen esa mezcla de vascos con andaluces, y el barco parecía una casa andaluza, era todo blanco, era todo alegría. Cuando se ponían flores, se llenaban de flores el barco parecía un patio de una casa andaluza. No he conocido en mi vida, mire que los barcos italianos tienen también la alegría, los barcos ingleses suelen ser más ceremoniales, cada barco tiene el estilo del país que lo ha armado, pero realmente tengo la imagen aquella de que estos barcos españoles, que fueron en una época alegría para tantos viajeros españoles, hacían cruceros, aparte de hacer los viajes de América, conservaban precisamente ese espíritu indiscutible. Estaba en la comida también, evidentemente, en la cocina, en el trato, en las personas. Allí conocí a mi mujer y por lo tanto es por eso para mí tiene un tatuaje tan profundo en mi corazón, en mi memoria. Fogoneros y marineros reclutados en los puertos más canallas del mundo, ¿por qué no usas el término enrolados? Tiene razón, enrolados y muchos de ellos de tripulaciones de fortuna que los iba encontrando, pero que además lo que a mí me hacían era la ilusión aquella de encontrar gente que hablaban diferentes idiomas, que tenían diferentes culturas. Recuerdo algunos de ellos, por ejemplo, en un barco indio, en un barco hindú, unos de los tripulantes que me llevaban en la época para ver las sentinas y para ver las bodegas, y bajábamos allí hasta el fondo del barco, y recuerdo a la luz de una lamparilla haber hecho conversaciones largas con esta gente que me explicaban todo lo que yo quería saber en el tiempo. Yo era jovencito, lo que yo quería saber de la India, y les preguntaba cosas y ellos pobrecillos me daban las nociones que ellos tenían de la vida de India, cada uno de sus pueblos, de su aldea, y tengo ese recuerdo de que a través de ese mundo de la gente que venía de diferentes puertos con historias distintas, los momentos románticos, un barco está lleno también de esos momentos en que cuando uno habla con la gente sale en una conversación, en una mesa, no digamos en la mesa del capitán, y cada uno aporta allí historias de su vida, y aparecen de repente unos que vienen, unos que son cantantes, otros que son actores de cine, otros cada uno con su oficio, el otro que es un empresario, y convierte la mesa del capitán, es una mesa que para mí es lo más internacional que he visto en mi vida, lo más bonito, lo más agradable, porque como huyo de una conversación de aquellas en que todos parece que están viviendo en un corralito y lo único que se les ocurre es lo que pasa en 2 metros alrededor, a mí es verdad que con eso se puede hacer una novela terrible, pero para mí sería depresiva. A mí me gusta que la gente, uno sea de una raza, el otro de otro, de una religión, de un género, de lo que les dé la gana. La variedad es el gusto para mí.
Recuerdo la decoración hogareña de los barcos de la década de los 50 y las fiestas infantiles que se hacían a bordo. Bueno, estoy hablando Esto sí, hemos hablado del tío hemos Vivo, de hablado del aquella. tío Y Vivo. además los barcos, como esto que has dicho, Román, es verdad que lo que hoy día son de diseño, por decirlo así. Es verdad que los grandes barcos cuidaban mucho el diseño y los franceses tenían piezas de la Ligue o tenían mucho Art Deco, lo que quieras. Pero sin embargo, es verdad que los barcos que yo recuerdo, más pequeños incluso, tenían sofás, unas lamparillas que parecían del cuarto de estar y la decoración era todavía una decoración de la casa de uno, con chimenea incluso. Pues todo eso les daba una visión diferente. Hoy día los barcos son como unos hoteles de diseño, pero entonces no eran hoteles de diseño, entonces eran como unos hogares, cada uno en el estilo del país. O sea, los ingleses llenos de cretona o de chintz, llenos de estampados, los italianos con la alegría de los barcos italianos, o sea, en los que las orquestas, la música, todo cambiaba según la ciudad del barco. Eso para mí es un recuerdo inevitable. Los cocineros del France hicieron la primera revolución cromática de la gastronomía. Los grandes transatlánticos rivalizaban en gastronomía. Eso es verdad, porque es verdad que crees que cada país estaba orgulloso de sus barcos, porque sus barcos eran, por decirlo así, el cartel mayor de propaganda que lanzaban al mundo entero diciendo así nosotros comemos. Claro, los barcos franceses se hacía la cocina francesa, los barcos españoles una buena cocina española, todo iba así. Pero es verdad que los franceses hicieron, ya buscando en una época anterior al Bocuse, entendiendo la Nouvelle Cuisine, anterior a todo lo que hoy día se hace de desestructurar, de volúmenes, de todas las historias que hoy día han entrado en la cocina, lo que era, uno tenía unas normas que eran ya, yo diría, casi prehistóricas de lo que come. Y hay un rechazo natural a ciertos colores en lo que se come. De manera que el azul era un color prohibido en las botellas, en las etiquetas, en la cocina, porque el azul es verdad que se identifica con los venenos. Muchos de los venenos tienen colores azules, colores azulados, y en general la gente, si tú le dabas una comida a alguien, un líquido azulado, la gente dejaba el líquido azulado, la salsa azul. Y sin embargo el France hacía fiestas, que era la fiesta de los zafiros azules, la fiesta de los rubíes, todo en rojo, las señoras se vestían de rojo, las mesas estaban decoradas con, vamos a tirar de los rubíes, pues habría en el centro unos centros con granadas, las granadas abiertas con los rubíes de las granadas, con las perlas. Pues todo eso le daba sin duda colorido, y por eso recordé ahí en ese momento que ellos habían hecho esa revolución de colores. Sara sabía bien que detesto las crónicas criminales por buenos que sean sus autores. Sí, soy muy poco, entonces es verdad que seguramente entre los que nos oyen y nos escuchan y nos ven, o sea, amigos, sabrán muchos de ellos que disfrutan mucho con las buenas historias de Agatha Christie o de cualquiera de las narraciones criminales. Yo no he tenido nunca esa afición muy británica de buscar siempre, cuando están en su casa de campo pasando el verano muy tranquilos, están siempre pensando, leyendo una novela donde hay un criminal que ronda por los alrededores. A mí todo eso me inquieta mucho. Yo prefiero leer otro tipo de literatura, prefiero leer una literatura de aventuras, pero donde no haya nadie escondido debajo de la cama. Aquí dices una cosa que me ha llamado mucho la atención. Creo que una obra literaria tiene que responder a la personalidad de su autor. Sí, a ver, esto está dicho con todo. A ver, pido que se me comprenda con todas las limitaciones o sentido crítico que cada uno quiera, pero es verdad que yo creo que hoy día, sobre todo, que tenemos tanto instrumento mecánico para utilizar esto que ahora vamos llamando la inteligencia artificial, que en el fondo no deja de ser una rutina mecánica que se va alimentando de datos que le ponemos dentro, y como una gran enciclopedia, una enorme enciclopedia nos permite consultar esa erudición. Eso va contra la creatividad, porque la creatividad no está basada en esos datos que se manejan, sino también en algo en que van las emociones, el amor, las ganas, el hambre, las pasiones, el odio, o sea, todo. Todo eso para mí es lo que forma parte del arte, lo que forma parte de la literatura, y por eso creo que es importante que el corazón del autor, los recuerdos del autor, la memoria, y eso crea un equívoco con mis obras. Y ahí sí que aprovecho ya, Román, ya que me das esta pregunta, si me la pones a tiro, aprovecho para decir, por favor, cuando yo digo, por ejemplo, memorias, son memorias noveladas. Yo utilizo mucho el yo personalmente, pero utilizo el yo porque me parece absurdo que tener que utilizar diciendo doña Carmen salió del jardín enfadada. Y esto lo cuenta un señor que figura que es como Dios, que ha estado viendo a doña Carmen, que está enfadada. A mí, yo prefiero
convertirme en Doña Carmen, como decía Flaubert, cuando le preguntaban, Madame Bovary engaña a su marido, Madame Bovary no es una traidora, decía, oiga usted que Madame Bovary soy yo, porque el escritor es sus propios personajes, y entonces todos ellos forman de mi parte. Madame Bovary y su marido Charles Bovary el cornudo, yo soy el cornudo y Madame Bovary, soy todo cuando escribo, y esto es lo que me divierte de la literatura. Ella se fue abandonando al baile como paloma que acude a su reclamo. Esto es un verso. Bueno, es verdad, yo me dejo llevar, precisamente en este caso me dejo llevar por el baile, el recuerdo de los bailes, y realmente cuando uno encuentra a una pareja bonita para bailar, es verdad, y uno lo que va buscando precisamente no es aquello, como se dice siempre, el estar en que la pareja esté guiando o uno u otro, no, lo bonito es cuando uno se abandona realmente a la música, por eso el baile es tan romántico, por eso el baile es como una embriaguez, el baile es dionisíaco, el baile nos va quitando muchos de los controles que tenemos y represiones y nos va abandonando con la música como el mar, a la cuna del movimiento. En nuestra nula de miles embarcamos en la Arcadia y salimos de Gibraltar. Sí, porque Gibraltar era en la época uno de los puertos importantes para salir sobre todo los barcos que de la P&O, que eran de la compañía peninsular británica, que hacían los viajes hacia Oriente, hacia la India. Y por eso entonces, en vez de Cádiz, salían de Gibraltar. Y Gibraltar para mí tenía, todavía sigo diciéndolo, y voy a decir una putal que pretendo que divierta a las personas que están ahora con nosotros. Y es que cuando mis conciudadanos reivindican Gibraltar y cuentan históricamente todos los problemas que plantea diplomáticamente, históricamente, la ocupación de Gibraltar, la británica. Yo, sin embargo, como estoy acostumbrado, cuando iba a Algeciras, en el hotel Reina Cristina de Algeciras, ver por la noche, cenando en el hotel, en el jardín del hotel, ver el peñón de Gibraltar, todo iluminado, y ahora no se me ocurre cuando pienso, digo, mira qué bien está ahí con los ingleses que pagan la luz y yo ceno. O sea, entonces esta es la broma que hago, porque realmente todavía Gibraltar tengo ese recuerdo, porque además cuando era pequeño y todavía cuando se abría la frontera y se podía pasar, recuerdo siempre que uno iba allí y podía comprar alguna cosa británica que no había entonces en España. Sí, sí. Y eso era como una maravilla, el poder comprarse cualquier detalle. Yo recuerdo mi primera raqueta de tenis, me parece me la había comprado yo en Gibraltar. O sea, este tipo de aventura, el estar cerca de una frontera, Dumas, que hemos citado antes, decía, la inmortalidad comienza en la frontera. Yo esto es verdad, lo considero que el tener la posibilidad de estar aquí pero irse mañana allí. El que no te obligue. Lo contra la inmortalidad está lo contrario, que son los países cerrados, las fronteras cerradas, la imposibilidad de moverse de un país, el telón de acero. Eso para mí es el infierno. El infierno debe ser un enorme telón de acero. En la vieja Inglaterra, la hora del té iba unida a los viajes transatlánticos al vuelo de guantes blancos. Ay, es verdad, porque se mantenía mucho, eso en casi toda la marina, es verdad, en todos los barcos, pero los ingleses es que forma parte, por decir así, de su idiosincrasia, todos esos respetos por las fórmulas, por las liturgias. Entonces, el servicio de la hora del té, con los camareros con los guantes blancos, las bandejas con los sándwiches ingleses, con el pepinillo, con las cosas que aquí diríamos no utilizábamos tan habituales en la época, con el té, el sonido del té, los diferentes tipos de té, el breakfast té, el té, el más oscuro, el más fuerte para el desayuno, el té, sin embargo, el de Darjeeling, por ejemplo, con la primera cosecha, que es un té más ligero. Todo eso para mí era toda una poesía que iba unida a las fórmulas de cortesía, señor, señora, o sea, y eso para mí había alguien que decía que la educación era como una vejiga hinchada, que cuando se pincha, se deshincha, se acaba. Yo no creo en eso. Yo creo que la educación, si queremos hacer una metáfora así como esta, sería como unos buenos neumáticos. Qué bien se viaja con unos neumáticos que están bien llenos y en su punto. Ya no hay nada más aquí dentro, dijo Hemingway y se pegó un tiro. Terrorífico eso siempre. Yo llegaba a conocer a Hemingway en el Hotel Florida,
de Madrid, en la Plaza del Callao, donde ahora está Galerías Preciados. Aquel había sido el hotel de los corresponsales de extranjeros de guerra cuando la Guerra Civil Española. Yo ya era, esto muchos años después, viajando con mis padres, que se hospedaban por razones diversas, se hospedaban, mi padre tenía una casa en Madrid, donde mi madre no estaba tan feliz cuando iba, porque era la casa donde había vivido mi padre con su primera mujer, era viudo, y mi madre, estas cosas, era mucho más joven que mi padre, era una muchacha encantadora, fantasiosa y divertida, y no le gustaba aquella casa con las cortinas echadas, con los muebles antiguos. No. El resultado, veía fantasmas allí. Y entonces íbamos al Hotel Florida en Madrid, y en el Hotel Florida recuerdo que un día, yendo por el pasillo, debía tener 10 años, o sea que esto debía ser 1953, algo así, y yendo por un pasillo con mi hermano habíamos estado en una excursión, mi hermano era pequeñito, y habíamos estado en una excursión en el Escorial, y mi hermano había había cogido una carpa en un río y la había metido en un botecito. Y cuando íbamos corriendo por el pasillo, alocadamente, mi hermano era pequeño, se le cayó al suelo. Y esto es una de las cosas que no olvidaré nunca, que el terrible cazador Hemingway con su mujer, con la Mary al lado, que había cogido el pececito y nos dijo: nunca me he dedicado a pescar en el pasillo de un hotel. O sea, recuerdo esa imagen y por eso lo seguí luego toda mi vida. Al principio no me importaban tanto sus novelas, luego he disfrutado con las novelas suyas de África, con las novelas suyas del Caribe, y realmente por eso tengo ese recuerdo siempre de este hombre que al final cayó en la decadencia aquella en la que se sentía envejecer. Él había hecho una vida de bravo, de cazador, de lo que ustedes quieran, equivocado o no equivocado, me da igual, los seres humanos somos seres humanos, y cuando llegó al final encontró que ya la cabeza no le daba más en su fantasía, más en su creatividad, que había sido sin duda maravillosa, más en su capacidad de vivir, de la alegría, de correr en los Sanfermines, de lo que ustedes quieran, y eso lo había perdido. Y le dijo a la mujer: ya no tengo nada aquí dentro, tocándose la cabeza, y ahí se acabó todo. ¿Hablaba español? Hablaba español de una manera divertida, con palabras que se inventaba, como hablaba español Ava Gardner, que también la conocí en Madrid años más tarde cuando yo era estudiante, y decía palabras, me recuerdo una palabra de Ava que es divertidísima, que viendo un acuario, la llevé a un sitio donde había unos acuarios, el King Long se llamaba, estaba en la calle Velázquez, y tenía unos acuarios alrededor, y allí se tomaban unos cócteles que ella bebía como por un tubo, bebía todo, mezclando el anís con el ron con lo que quería. Entonces, y recuerdo que mirando a los pececitos que se movían en el acuario, haciendo aquellos que hacen con la boca, los pececitos hacen como, ese recuerdo que yo tengo de las mujeres cuando se pintaban los labios y yo era pequeño y hacían como un beso al aire, y a mí esto me impresionaba. Sí, sí. Esa figura para mí es profunda. Había una película, una novela con esa, algo he puesto en mi novela de esto. Bueno, el resultado es que, y Ava Gardner mirando los pececitos me enseñaba uno y me decía: mira, qué espabilez. Y en español no tenemos la palabra espabilez, pero me parecía que era un invento precioso de Ava Gardner. Los que nos pasamos la vida huyendo de Ítaca nos damos cuenta que un buen día hemos vivido enamorados de nuestra isla más de lo que creíamos. Esto lo tengo en el corazón y realmente lo confieso, porque es verdad que digo siempre que he pasado la vida huyendo de Ítaca, pero probablemente es porque tengo de Ítaca miedo, no de mi isla, a la que amo profundamente, no a la tierra que la amo profundamente, no a sus viñedos, no a su trigo, no a su aceite, no a todas las cosas que forman parte de mi suelo, sino a los pretendientes. Aquellos que Ulises tenía en Ítaca esperándole siempre porque eran los pretendientes de Penélope. Yo hubiese cogido a Penélope y me lo hubiese llevado a viajar, dejando a los pretendientes que se repartan la isla, y cuando hayan acabado luchando entre ellos en una guerra que será horrible, porque todos estos pretendientes no son más que como hienas, son depredadores, el día que se destrocen podremos venir los demás a disfrutar de nuestra isla en paz, a cuidar de nuestras viñas, a cuidar de nuestra tierra, a estar entre nuestros vecinos y a celebrar nuestras fiestas. Eres un personaje variopinto en las formas de ganarte la vida, traducciones, clases y actor. He hecho de todo, porque honradamente, he pretendido siempre trabajar honradamente, pero para ganarme la vida, cuando dejé mi cátedra tuve que comenzar entonces a ganarme la vida haciendo 20.000 cosas, que es lo que yo quería, porque yo quería cargar mi mochila de escritor, cargar mi memoria, llevar bien tatuado mi cuerpo de todos los recuerdos que yo me tenía que hacer, y es por eso que hice de todo.
Yo había practicado esgrima, con lo cual fui profesor de esgrima cuando estaba en Francia para ganarme la vida, daba clases de esgrima. Hacía fotonovelas porque tenía un amigo que era fotógrafo, que hacía fotonovelas y me dijo, ven a hacer de actor y te pagaré un dinero. Yo hacía de actor en las fotonovelas de él. Yo he cantado en los cafés, en los bares, en los barcos, en todos lados. Si me daban algo, me daban de comer. Según lo que necesitaba, hice de todo. Evidentemente he traducido, he escrito, he dado clases, he dado conferencias, he escrito miles y miles y miles de páginas, y esto lo digo con todo cariño a los que nos oyen para que no me confundan, porque a veces dicen, Mauricio ha sido un bon vivant. Sí que he disfrutado de la vida, puedo decirlo con profundidad, con todo mi corazón, y quiero hasta la última hora estar disfrutando de lo que me dé la vida, con todo lo que traiga. Pero sin embargo lo he hecho trabajando, siempre trabajando, nunca dormido en un sofá, porque lo que me da miedo hoy día de los jóvenes, y les hablo con cariño, que se levanten del sofá, que entren por la primera puerta que encuentren, que no se puede estar todo el día viendo una película, porque la película te va a acabar cayendo encima y al final no eres tú quien está haciendo la película. Tiene uno que salir, poner los focos, montar el escenario y decir acción y meterse en la película. Joyce no comprendía el estilo elaboradísimo de Proust. ¿Por qué haces este...? Sí, porque tengo la idea de que yo he vivido en una época en que se ponía siempre a Joyce como maestro. Joyce es un filólogo fabuloso, un hombre con un ingenio manejando el léxico, manejando las palabras, o sea, en eso es divertido. Pero es verdad que Proust era por decirlo así, era un mensajero del mundo del estilo, del mundo de la elegancia, del mundo de la belleza, del mundo de los bellos decorados, y todo eso lo vamos perdiendo un poco en esta época nuestra, que es tan Joyce en el sentido de que es eficaz, es rápida, lo que quiere es pasar el tiempo y sin embargo no entretenerse. Yo por eso creo que el mundo proustiano, que es un mundo parsimonioso, es un mundo lento, pero es un mundo donde se describen unas cortinas o se describe el movimiento de una mujer o del movimiento de un hombre o lo que sea, todo eso a mí me produce un placer, que es el placer realmente de ir fijándose en los detalles de la vida, donde creo que realmente está lo mejor, y por eso soy un gran lector de Proust, pese a que a algunos puede parecerle tan lento, tan pesado. Valorar las lenguas muertas por la universidad que sea, si no sirven para nada. Yo concretamente tengo 4 cursos de latín y 2 de griego, y te aseguro que no los he usado en mi vida. Pero los estás usando, Román, estás usando cada vez que utilizamos nuestras lenguas romances, nuestra lengua española, el catalán, el gallego, el portugués, estamos utilizando las raíces, y a veces me llama la atención porque tenemos palabras en las que no tenemos en la cabeza el origen etimológico que tienen, y sin embargo las llenarían de sentido, porque es verdad, y soy rápido en eso, que vivimos una época, hoy día se habla tanto de la fake news, pero hay peor que la fake news, que son las palabras falsas, que utilizamos palabras y les estamos cambiando la valoración, e incluso parece que consideramos un defecto palabras que contienen dentro un contenido noble. No sé, por ejemplo, la palabra honor, de repente hay alguien que la describe como algo que es negativo. El honor no es una cosa negativa. El honor, sin duda, otra cosa es como una persona entiende el honor. Eso sería otro. Pero la palabra honor no es negativa. La palabra humildad. Aparece un montón de hipócritas que se visten de no sé qué, de mochuelos, para figurar que son pobres y son riquísimos. Y entre ellos dicen, qué sencillo es este hombre, que es el dueño de todos los almacenes de no sé dónde, y de todos los yates y de todos los aviones, y va vestido así de mochuelo. Yo pienso que cenizo, que muermo de este tío que va vestido así, en vez de perfumarse un poquito. Entonces, porque pienso que humildad viene de humus, y humus significa tierra, y humildad es sentirse siempre unido a la tierra y sentir que todos somos hijos de la tierra y que volveremos a la tierra. Y con eso y bastante, y no hace falta vestirse de mochuelo. Uno puede vestirse de indios sioux con unas plumas y sin embargo sentirse hijo de la tierra. Lo más original de la cultura británica era que cada uno se sentía allí más libre que en otra parte de Europa. Esto siempre ha sido así. Sí, yo tengo la idea de que, incluso cuando estudiaba en los colegios, en la universidad, de que se te decía siempre qué es lo que por reglamento tú no podías hacer, y entonces te daban las 4 normas que había, algunas de ellas pintorescas porque eran antiquísimas, entre ellas no jugar a las bolas en las escaleras del Senado de Cambridge, o sea, cosas que nadie iba a jugar a las bolas allí, pero eso estaba marcado. Pero sin embargo, no se te decía como aquí, que se te buscaba lo que tienes que hacer.
Esto sí que me parece que es horrible porque limita la libertad. A mí me basta con que alguien en la sociedad que vivo en un pacto me diga usted no tiene derecho a hacer esto y esto. Ya discutiremos en un momento determinado si hay derechos que podemos ganar. Pero no me gusta, lo que no me gusta es que me diga usted tiene que hacer, levantarse y hacer esto. O sea, y esto es lo que yo llamo una dictadura. Esto me da horror. Yo creo que la gente dejemos la libertad de pensar lo que hacen. A esto sí, digamos, usted no tiene derecho a pegar un grito a un vecino, usted no tiene derecho a entrar con el coche en la acera. Aquí tú dices una cosa que yo la he experimentado personalmente. Los jóvenes de mi generación empezaron a soñar en vivir y estudiar en los Estados Unidos. La verdad es que yo personalmente fui a estudiar y no me enseñaron nada que no pudiera aprender aquí. Es verdad. Yo eso lo he vivido y lo digo con todo cariño porque no dejo, a ver, de ser un europeo que nací en el 43, o sea, que he nacido en los años terribles de nuestra Segunda Guerra Mundial, que no la montaron en Estados Unidos, la montamos nosotros aquí, los europeitos, que somos tan lindos, montamos una guerra mundial terrorífica. Pues bueno, los americanos vinieron a dar su sangre, muchos muchachos, y por eso les tengo un respeto enorme y cuando hablo de Estados Unidos tengo ese respeto. Pero dicho eso, he dado clases allí, he vivido entre ellos y me llamaba la atención algo que era un sentido de la comodidad que yo como europeo lo considero no propio de nuestra cultura. Nuestra cultura no se basaba en estar todo el día cómodo. Yo recuerdo en las clases, mis compañeros, profesores, se tiraban al suelo para hablar con los alumnos porque figuraba que así eran más simpáticos. Yo nunca me tiré al suelo, siempre estuve en mi cátedra, nunca llevé una gorra. Bueno, yo tenía un sombrero que era de mi abuelo y me lo ponía de vez en cuando para que viesen una cosa extraña venida de Europa. Y es verdad, y los alumnos al final me tenían cariño, lo sé, porque claro, no dejaba de ser para ellos curioso y pintoresco. Y al final, el último día de clase, que yo llevaba siempre mi corbata de lazo, yo mantenía ese estilo, hablo de hace muchos años, para que me identificasen, y al final me puse una camisa escrita como ellos llevaban, con un Goldwyn-ismo. O sea, Goldwyn, el de la Metro Goldwyn Mayer, el Samuel Goldwyn, era un tipo muy pintoresco, que decía frases muy curiosas, porque saben ustedes que hay unos personajes que la gente toma por idiotas, pero sin embargo dicen unas verdades profundas. A veces se ven en los pueblos, tenemos unos personajes literarios, los rusos los han utilizado como modelo de la sabiduría, el idiot que no es el idiota de imbécil, diríamos, que te tira una piedra o que te hace alguna cosa horrible, no, el idiot es aquel que de repente dice una frase de estas de pueblo, que uno piensa que es tonta, pero cuando uno le da la vuelta 2 veces piensa, cuidado, que lo que está diciendo es gordo. Pues esto es lo mismo. Entonces Goldwyn había escrito una frase que decía, no, había dicho a la secretaria, no tire usted nada a la papelera sin sacar primero una fotocopia. Y yo me lo puse en el pecho, en mi camiseta, para que viesen que por raro que yo era, que no me tirasen a la papelera sin sacarme una fotocopia por si un día les era útil de algo. Para que las cosas se conviertan en leyenda hay que conservarlas primero. Esto sí que yo hoy día hay esta teoría de la cancelación y yo comprendo que el mundo se ha vuelto muy complejo, que arrastramos ya toda una memoria enorme afortunadamente, pero entonces creo que y uno tiene que, es necesario a todos de vez en cuando filtrar la memoria y para actuar, para estar en acción, de vez en cuando ya la memoria la tenemos interiorizada en el corazón y sabemos que va funcionando sola y que nosotros actuamos en nombre de muchos principios que tenemos ya asumidos en nuestra identidad, en nuestra vida. Pero es verdad que lo que no podemos es intentar, para presentarnos como innovadores de todo, no podemos intentar continuamente cancelar la memoria y figurar que yo he inventado todo. Yo no he inventado la luz, yo no he inventado la radio, yo no he inventado el micrófono, yo no he inventado nada, señores. Entonces ahora, si les quito la memoria, figurará que yo soy el primer hombre que se ha sentado hoy aquí a hablarles por un micrófono. Todo lo que perdura nace en el espíritu de la perseverancia. Esto es muy bonito. Esto sí que es muy bonito. Y cuidado, mira, ahora vamos a la etimología, Román, porque perseverancia, que para nosotros significa esto, la tenacidad, significa el trabajo, significa el esfuerzo, en aquello que nos educamos. Pertenezco a una generación que me educaron en eso, probablemente porque nací, como les he dicho, en esa Europa destruida. He visto Alemania, he visto Austria, he visto nuestra vieja Europa convertida en escombros, he visto sobre todo las madres, no había hombres, los muchachos habían muerto muchos en la guerra, muchas madres, muchas, con los hijos que jugábamos allí en los escombros. Yo tenía mis amigos cuando iba a Alemania, encontraba niños, como es lógico, y me ponía a jugar con ellos, a la pelota, a lo que fuese, y nos decía mucho cuidado porque puede haber metralla en los escombros, mucho cuidado porque todo era peligroso, y estábamos siempre sometidos a esa vigilancia, y las madres iban en las fuentes que había todavía, que era nada, una tubería que salía en medio de una ruina
ruinas a llenar los cubos de agua, cargando los cubos de agua para llevarlo a casa. Esa es la Europa que he visto, esa es la Europa que se reconstruyó, esa es la Europa que nació de una esperanza, de un mañana, de un creer que existe un mañana, de un creer que los jóvenes nacen y vienen al mundo para hacer un mundo mejor. Entonces, no un mundo en que está todo hecho, un mundo en que a uno le dan una beca por haber nacido, no, un mundo donde uno tiene que ayudar a los demás para levantar lo que hay. Y es por eso que tengo esa idea de que la perseverancia, el trabajo es sagrado. Hasta los partidos de izquierda van perdiendo la palabra sagrada trabajo y al final nada más que hablan de reducir horas de trabajo, de trabajar menos, de encontrar un enchufe para tener un año sabático, de montones de cosas que son siempre en favor de la comodidad. Pero ¿por qué no pensamos también lo bello que es aportar? Cada uno en lo que sepa. El que sabe levantar un cubo de agua en un cubo de agua, el que sabe contar una historia contando una historia, el que sabe cantar cantando. Se necesita gente que haga cosas y por eso la perseverancia, curiosamente, proviene del latín seu sevis, que significa duro, cruel. Es someterse a una cierta disciplina para vivir. En el mar decimos a la gente impertinente o maleducada. Esto parece un crucerito, ¿no? Sí, o parece un crucerista, porque de vez en cuando es verdad que yo hablo mucho de los viajes transatlánticos, que ha sido tengo más en mi recuerdo, en mi corazón, en mi placer y en la memoria de los momentos que he pasado bien y que he utilizado los barcos para trasladarme cuando tenía clases, cuando tenía trabajo, siempre, porque he hecho la mayoría de mis viajes eran siempre porque me pagaban el viaje en primera clase para trasladarme a Estados Unidos, a Panamá, a Colombia, donde fuese, y yo cambiaba el billete, les decía, no me den ustedes el dinero de business que es tan caro, sino me dan el dinero, y con el dinero yo me iba en barco y me lo pasaba muy bien para mi gusto. Tardaba 7 días, me preparaba mis clases, estudiaba y me lo pasaba bien en este sentido, trabajando también. Bueno, el resultado les contaba eso porque el crucero crea un ambiente festivo que es maravilloso, porque no hay nada mejor que pasar unas noches de baile y de buena comida y de diálogo y de conversación con los amigos, pero se crea en ese estado que es lo que yo digo de comodidad, de disfrute, se va creando también a veces por debajo la mala educación y aparece el chulo que figura caído al barco nada más para ligar. Ligar está muy bien, es una de las cosas más divertidas que hay en la vida. Ligar con respeto, con romanticismo, con fantasía, con ilusión. No, en plan del chulo que va sencillamente a aprovechar el tiempo de esa manera. Entonces el crucerista tiene esos detalles, del que quiere colarse en las colas, del aprovechado que quiere ser el primero en todo, del que te cuenta una historia que es el que más sabe del lugar donde vas a ver y te va alargando la historia de Capri en vez de dejarte disfrutar de Capri, porque tú vas a Capri y lo que quieres es oler un limón o tomarte un limoncello y con eso ya tienes todo Capri en el alma. No hace falta saber que allí vivió Rilke ni que allí vivía Axel Munthe, no, ya está, con un limón uno lo tiene todo. Luego cuando uno llega a casa piensa, ¿por qué será tan bueno el limón? Y piensa, uno voy a leer algo de Capri a ver por qué son tan buenos los limones de Capri, porque vivió Axel Munthe. Pues esto es un poco lo que echo de menos en ese crucerista que soy día el campeón de los viajes. El otro día yo estaba aquí en mi ciudad y me paré cerca de un parque a leer. Era una mañana al principio del verano, y era una mañana bonita, había habido días anteriores de lluvia y los árboles parecía que estaban dando gloria. Ves allí y de repente había dos que venían paseando sus perros, creo que eran. Y uno de ellos dijo, ya lo tengo, ¿a dónde vas? Le dijo el otro, dijo, a Birmania, porque es lo único que me falta. Y entonces me pareció que se me había hundido el mundo. Aquel día tan maravilloso desapareció. Un ser humano que colecciona países y solo le faltaba Birmania en el álbum es como un ser humano que colecciona mujeres. O sea, o como un ser humano o una mujer que colecciona hombres, o como los que ustedes quieran. Coleccionar es lo contrario de sentir. A lo mejor alguno de ustedes me dirá, mira Mauricio, yo en vez de irme a Birmania como este señor que decía, yo me pasaría toda la vida yéndome a la Costa Brava, o yéndome a Santipetri, o yéndome a la Ría de Arosa. Y le diré, pues bendito sea usted, porque a lo mejor en cada vez que usted va encuentra algo nuevo, encuentra algo maravilloso. Eso es viajar. Viajar no significa coleccionar países. Viajar significa en un viaje encontrar la eternidad. Bueno, pues muy bien. Hasta aquí. Parece mentira, Román, que hayamos hecho este viaje. Hemos hecho un viaje juntos. Es un libro, podríamos decir, más que de aventuras, de experiencia, que en este caso tiene que ser un acaudalado escritor por los viajes que hace y describe aparte las experiencias vividas en un barco. Leer Las reinas del mar de Mauricio Wiesenthal, ediciones Acantilado. És fantàstico. Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil
i un altre surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran. Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.